Vamos entonces a mirar un poco aquí lo que dice la palabra del Señor. Y empezamos allí en ese libro, en el libro de Mateo, el capítulo 16, el verso número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, y lea esta parte conmigo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que hay que responder el día de hoy. Porque hoy vamos a hacer algo que es muy importante en la vida de una persona. La decisión más importante que alguien va a hacer en su vida es la decisión de seguir a Jesucristo. Esa es la decisión más importante que alguien va a tomar. Y dentro de esa decisión, eso va acompañado de algo. Va acompañado del bautismo en agua. Pero hay que entender cómo lo vamos a hacer, cómo se va a desarrollar, cómo lo vamos a vivir, cómo nos lo presenta la Biblia. Entonces, por allá en el libro de Mateo hay una conversación entre Jesús y sus discípulos. Y Jesús le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice la gente quién soy yo? Porque recuerde, de todas las dispensaciones que venimos hablando, en la dispensación de la, ¿cuál es la primera? Inocencia. En la dispensación de la inocencia, el trato de Dios con Adán es un trato muy personal. Es un trato único en ese momento, donde Dios se paseaba, donde Dios podía tener una comunión muy personal con Adán. Pero el pecado rompió eso. El pecado dañó esa relación. Entonces llegamos a la segunda dispensación. ¿Cuál es? Donde Dios le permite, por medio de su conciencia, usted llegar a conocer a Dios o pensar para Él, vivir para Él. Pero ¿qué sucede? Que el hombre no fue capaz. Hay gente que dice: yo soy buena. Pero la Biblia dice que el necio se considera sabio en su propia opinión. Esto es como cuando uno va a IKEA. ¿Cuántos han ido a IKEA un día? ¿Cuántos han comprado un mueble en IKEA? Usted lo ve ahí en el mostrador y usted lo ve bonito. Y usted llegó a la casa y usted ve esas instrucciones en sueco o en suizo, como sea, y dice: ¿esto para qué? Yo lo armo a mi manera. Y eso que se veía tan bonito en IKEA, termina pareciéndose la torre de pizza, esa torre así, toda inclinada. Y sale usted termina usted en Home Depot comprando tornillo y martillo y hasta que lo endereza. Esto sucede porque hay gente que le parece sabios, se consideran sabios en su propia manera de pensar y de juzgar. Pero sin la palabra del Señor en mi corazón, no puedo ser sabio. Pastor, usted me está diciendo que si yo no tengo la palabra del Señor, ¿no puedo ser sabio? Sí, porque es que la sabiduría tiene un comienzo. Y la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, para usted ser sabio necesita conocer al Señor. Pastor, no puedo vivir sin el Señor. Tú puedes vivir sin el Señor, pero vas a vivir una vida sin sabiduría, sin propósito, sin cómo hacerle. No, pastor, pero yo sé hacer dinero. Listo, entonces tu propósito es el dinero, pero para eso no fue lo que te creó Dios. Dios te creó con un propósito mucho más grande, pero para entenderlo necesitas de su sabiduría. Entonces la gente toma la Biblia, toma la palabra del Señor como esas instrucciones. Dicen: yo no lo entiendo, y lo tira. Y trata de armar su vida como pueda.
y termina golpeando, martillando, metiéndole un tornillo por acá, a ver si puede enderezar esa vida. Pero uno sin el Señor no la puede enderezar. Pero aparece la palabra del Señor y le va enderezando la vida. ¿Ok? Entonces en este relato le hablan a Pedro. Jesús le habla a Pedro y Jesús quiere saber, a ver si Pedro sabe quién soy yo. Porque Pedro es el que dice, no, Señor, yo no voy a dejar que te arresten, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Los que han leído la Biblia y han visto la historia de Pedro en el Nuevo Testamento, él es un hombre sanguíneo, es un hombre de impulsos y le dice a Jesús, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y Jesús viene y le dice, suavecito, Pedro. Entonces aquí Jesús lo está probando y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, pues hay algunos que dicen, va el siguiente versículo, el verso 14, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista. Hay algunos que dicen que tú eres este hombre, tú eres Juan. Hay otros que dicen que tú eres un profeta, este profeta Elías, el que un día oró y cayó fuego. Hay otros que dicen que tú eres el profeta Jeremías o uno de los profetas del Antiguo Testamento. La gente realmente no sabe quién eres tú. Tienen una idea, pero no saben quién eres tú. Y el día de hoy, hermano y amigo, le quiero decir, Dios quiere que tú sepas quién es Él. Porque cuando tú conoces quién es Jesús, tu interpretación de la vida y tu interpretación de Él es muy diferente. Y Dios puede obrar en tu corazón. Jesús le sigue avanzando en el verso número 15. Ahora la pregunta se vuelve más personal. Ya no le interesa a Jesús qué dice la gente, sino que ahora le pregunta a Pedro y le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? O sea, Pedro, para usted, ¿quién soy yo? Y Jesús pone a Pedro aquí por un momento en esta balanza y vamos a ver qué tiene Pedro en el corazón. Vamos a ver qué tiene él en su mente. Vamos a ver qué tiene él allá. Porque Pedro puede haber dicho lo que decía el resto del montón. No, pues yo creo que tú eres un profeta. Yo creo que tú eres Juan. Y le quiero invitar a reflexionar por un momento a todos. ¿Quién dices tú que es Jesús? No, pues Jesús fue una buena persona. Pues Jesús sí, fue un judío. Sí, Jesús hizo milagros. Si tu perspectiva de Jesús es algo por allá lejano, algo que no es tan cercano o personal, entonces no vas a conocer verdaderamente o no has tenido ese encuentro con Él y por lo tanto hay una faceta de tu fe que necesita ser hoy enriquecida y quiere ser enriquecida por la palabra de Dios. Dios quiere fortalecer la fe de alguien el día de hoy para que tú salgas por esas puertas sabiendo quién es Jesús. Porque cuando uno sabe quién es Jesús, todo es diferente. Porque yo les hablo el mundo va a tener miedo. En Estados Unidos la gente tiene temor ahorita. Pero la iglesia es diferente. Porque la iglesia conoce a Jesús. Y cuando usted conoce a Jesús, Él es el que abre puertas donde no las hay. Y Él es el que cierra puertas. Es decir, cuando usted conoce a Jesús, usted tiene acceso a este Dios que todo lo puede. Entonces es una vida muy diferente, porque el que tiene a Jesucristo tiene acceso a un Dios que le puede ayudar, que lo puede guardar, que lo puede sanar, lo puede bendecir, le puede quitar el temor y cambiárselo por paz. Pero el que no tiene a Jesús, ¿qué tiene? Tiene lo que el mundo le ofrece. Y lo que el mundo ofrece nunca será igual y nunca será mejor que lo que ofrece Jesús. Jesús le regala a uno tantas cosas, pero hay que conocerlo. Entonces Pedro
queda ahora allí en la balanza. Ahora la pregunta es para él: ¿y usted quién dice que soy yo? ¿Quién dices tú? ¿Has caminado conmigo? ¿Has visto los milagros que hemos hecho? Tú mismo has sido testigo de lo que yo te he mandado a hacer. Tú has visto lo que yo soy. Has caminado conmigo, has estado en mi círculo cercano, has estado allí en los momentos muy importantes de mi ministerio. ¿Quién dices tú que soy yo? Vamos a ver si Pedro prestó atención o no. Porque todo este caminar de Jesús con Pedro y los discípulos, algo se les tenía que haber quedado en el corazón. Yo quiero que ustedes vean conmigo en la Biblia algo tan importante. Por allá en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo número 2, el verso 38. Este Pedro, antes de que él nos dé la respuesta de Mateo, yo les quiero mostrar cómo habla él. ¿Cómo habla él? Pedro, por allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el verso 38, dice lo siguiente, le dice a los judíos, les dice: oiga, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Y van a recibir el don del Espíritu Santo. Este es Pedro. Pedro habla así. La pregunta que quiero resolver es: ¿por qué habla Pedro así? Porque Jesús le preguntó: ¿y tú quién dices que soy? Y más adelante usted ve a Pedro hablando de esta manera. ¿Por qué Pedro puede decir: arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados? Algo le pasó a Pedro que él llegó a hablar con esta certeza. Algo sucedió en la vida de Pedro que él habla con esta seguridad. Y algo nos ha pasado a nosotros, que cuando nosotros atravesamos alguna dificultad, invocamos el nombre de Jesús y estamos seguros de que Él está con nosotros y cuida de nosotros. Quiere decir que hay algo que nos pasó a nosotros. Hay algo que le sucedió a uno. Por eso el amigo que está aquí el día de hoy, y usted ve la gente como alegre, como confiada, como segura. Gente canta, gente aplaude, gente hasta exalta su voz y dice amén y estoy de acuerdo. Es porque algo nos pasó. Es como algo nos pasó. En estos días en México, ¿quién llegó a México? Al León de México. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Por qué se ríen? ¿Quién llegó? James. Entonces algunos habrán dicho: uy, llegó, uy, qué chévere llegó James. Y otros dijeron: oh, el 11º equipo que llegó, un equipo más que lo va a poner en la banca y va a dejar el país mal. Y toca esperar que juegue la selección de Colombia para que haga algo. Porque ya lo fueron conociendo. Ya la reputación de él está allí lastimosamente marcada y manchada. Porque lo han ido conociendo a través del tiempo. Pedro, al caminar con Jesús, ¿qué hizo? Lo conoció. Hermano y amigo, en esta tarde o en esta mañana, cuando tú caminas con Jesús, ¿sabes qué te regalas la oportunidad? Te regalas la oportunidad de conocerlo. Y cuando tú caminas con Jesús y tú lo conoces, tú te das cuenta que Él es maravilloso. Entonces Pedro, después de haber caminado con Jesús y de recibir algo de parte de Dios, que se llama su poder, su espíritu, le habla de esta forma a los judíos. Le dice: oiga, ustedes los judíos, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y ese día, dice la Biblia, que ese día se bautizó muchas personas. Miles de personas ese día dieron el paso de bautizarse en el nombre de Jesús, porque un hombre había entendido
quién es Jesús. Cuando usted entiende quién es Jesús, créame, hermano y amigo, usted empieza a hablar de Él con otros. Amigos que están aquí el día de hoy, nos da mucha alegría que esté con nosotros, pero estás aquí porque alguien sabe quién es Jesús. Y porque alguien sabe quién es Jesús, te habló a ti y te invitó para que tú llegues a saber quién es Jesús. Entonces ahora mire lo que sucede. En el mismo libro de los Hechos, por allá en el capítulo fuimos al capítulo número 2. Vamos a pasarnos un momentico allí al libro de los Hechos, el capítulo 4. Libro de los Hechos, el capítulo número 4. Y bajen conmigo al verso número 11. Dice la Biblia, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mire lo que termina diciendo el que está hablando en este momento, que es Pedro. Y Pedro, otra vez lleno del Espíritu de Dios, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. Entonces, ¿por qué Pedro empieza a hablar de esta manera? Jesús le pregunta, y vamos a regresar allá más adelante, ¿qué le respondió Pedro a Jesús? Pero yo lo que quiero es que usted vea cómo empieza a hablar Pedro. Y Pedro empieza a hablar como otra persona. Porque Pedro le dice a la gente, arrepiéntanse y bautícense. Luego viene y les dice a otros, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Algo entendió Pedro acerca de Jesús. Hermano y amigo, hagamos la misma tarea. ¿Qué entendió Pedro acerca de Jesús? Pues aquí entendió que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. ¿Qué podemos entender aquí todos el día de hoy? No existe otro nombre que alguien traiga a su vida. Se puede invocar otro nombre, puede poner ese letrero grande en su casa, se lo puede tatuar en su cuerpo, puede hacer ritos, esto y lo otro, pero no hay otro nombre, no existe otro nombre debajo del cielo para que un hombre sea salvo. El único nombre que Pedro les presenta y les dice, en el único nombre que usted puede encontrar salvación es en este Jesús. Muchos de los que estamos aquí, nuestras familias han venido de la iglesia tradicional. Y muchos han puesto su confianza en el mismo Pedro. Y Pedro existe, Pedro es real. Pedro fue un personaje en la Biblia, un discípulo del Señor. Pero Pedro nunca apunta hacia Él, sino que Él lo acaba de decir en el texto anterior, si me lo pone allí. El verso número 11 le acaba de decir, Jesús, Él es la piedra reprobada. Él es la piedra. Y a veces la gente dice, no, pero Pedro significa Petros y Él es la piedra, él es esa piedra. Y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Pedro es el mismo en decir, no, la piedra no soy yo, la piedra es Jesús. O sea que el fundamento, luego él dice, la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo. In English, for the architects, the engineers, the cornerstone, the first piece,
la primera pieza del edificio que se va a construir es Jesús. O sea que para construir algo, Pedro se dio cuenta, este Pedro que fue un pescador, se dio cuenta, si yo necesito construir mi vida, necesito una piedra del ángulo, una cual sobre todo este edificio va a recostar. Una piedra que va a soportar todo el peso, todo el resto del framing, todo el resto de la estructura de ese edificio. Y tiene que ser una piedra muy fuerte, muy poderosa. Y Pedro les dice a la gente, la piedra del ángulo, la piedra más importante no soy yo. La piedra más importante es Jesús. Es Jesús. Entonces Pedro le agrega y le dice, mire, y cuando usted conoce quién es Jesús, sepa algo, en ningún otro hay salvación. Pastor, pero es que en mi casa, en mi pueblo, en mi familia me enseñaron que tal santo, que tal que tal lo otro, que si yo hago esto, que si me aguanto de comer carne tal semana, que si hago esta tradición. Esto es lo que a Dios le agrada, pero es que la Biblia me enseña algo diferente. La Biblia me dice que es que no hay otro, no hay salvación en otro. Yo sé que hay gente que quiere ser salva, hay gente que quiere agradarle a Dios, pero han agarrado las instrucciones, el manual de IKEA, lo agarraron, la Biblia la agarraron y la pusieron a un lado y lo están tratando de hacer a su manera. Pero en esta mañana, Dios te ama tanto que usó a una persona que a lo mejor usted antes con él recochaba del fútbol, recochaba de la vida, hablaba de esto, lo otro, pero dentro de esas conversaciones te dijo, vaya a la iglesia porque es que allá te van a hablar de Jesús. Y es que cuando usted conoce quién es Jesús, algo le cambia por dentro. Que llegó James a León, ¿qué nos cambia? No va a cambiar mucho. Pero que Jesús llegó a su corazón, ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Entonces Pedro es enfático en esto. Él quiere darle a conocer esto a la gente. Pero yo quiero, ten presente, hay que responder la pregunta, ¿por qué es lo que Pedro le respondió a Jesús? Porque ahorita mire cómo Pedro está hablando. Este no es el hombre que lo acaba de negar. Este no es el hombre que cuando cantó el gallo 3 veces lo había negado al Señor. Este no es. Este es otro diferente. Este es un hombre diferente. Este es un hombre que era un pescador, un hombre que era un poco de la gente común. Era un hombre, yo le aseguro, era un poco mal hablado, era un poco brusco, era impulsivo. Yo creo que era hasta peleón porque ahí le bajó la oreja a alguien. Es decir, habrá alguien aquí que puede decir, yo creo que me identifico como Pedro. Qué bueno que estamos en Estados Unidos. Yo ahorita estuve en Colombia y estaba con un primo. Y por ahí cerca de la casa, el primo mío no es cristiano, no es de la iglesia, pero muy querido. Y nos dimos cuenta que había como una persona rara por ahí. Y fuimos a salir a dar una vuelta y íbamos a llegar tardecito. Y yo no me había dado cuenta que él había metido un machete en el carro. Metió el machete ahí en la mitad. Yo cuando digo, ¿usted qué está haciendo? No, por si acaso, usted tiene el Señor y yo tengo el machete. Yo decía, este es un Pedro. Este es un Pedro. Y no está mal, porque es que todos tenemos un bagaje, todos tenemos ese ladito oscuro que nadie conoce. Pero Jesús sí lo conoce. Hijo, Jesús conocía todo el bagaje de Pedro y aún así lo amó, lo llamó, lo entrenó, lo discipuló y lo envió. Y ahora este Pedro está diciendo, no me miren a mí, miren a Jesús. Si van a construir algo, necesitan a Jesús. Si vas a construir una vida, necesitas a Jesús. Porque su vida, mire su vida como un edificio. Y hay una piedra importante, es la piedra del ángulo.
Y la piedra del ángulo tiene que ser Jesús. Muchas familias, la piedra del ángulo, ¿cuál es? Su apellido, que eso le produce estatus, la platica, de qué barrio vienen. Ese es su estatus, esa es su piedra del ángulo. Te levantan toda una familia porque somos el apellido tal. Levantan toda una familia y toda una vida porque tenemos tanto dinero. ¿Y qué pasa cuando a usted se le cae el dinero? Se le cayó la familia, se le cayó la vida. ¿Qué pasa cuando alguien mancha ese apellido? Se manchó, se cayó el edificio. Pero Pedro es enfático en decir, no soy yo, no me miren a mí, hay una piedra y esta piedra es Jesús. Pero este mismo Pedro, usted lo sigue viendo hablar. Usted lo sigue viendo hablar de quién es Jesús. Y si ustedes me pueden acompañar al libro de los Hechos, el capítulo 8. Y por allá en el verso 14, mire lo que pasa. Hay unas personas que escucharon de Jesús. Cuando uno escucha de Jesús, usted tiene dos cosas para hacer. O usted lo puede recibir con fe, o usted lo puede rechazar. Usted está en todo su derecho a rechazar a Jesús. Y Jesús está en todo su derecho a rechazarlo a usted. Usted no hay problema, eso funciona de ambas partes. Usted está en todo su derecho a decir, Jesús, yo te quiero, yo te amo, te recibo. O decir, Jesús, gracias por la oferta, todo bien. Pero Jesús también está en la oferta, en la posición de decir, te he venido esperando. Y también Jesús está en la posición de decir, hágale tranquilo, aquí lo espero. Y sucede que unas personas escucharon acerca de Jesús y enviaron a Pedro allá a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es este alboroto? Hay una gente que está escuchando acerca de Jesús. Y en el verso 14 dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que ¿qué? Solamente habían sido bautizados ¿cómo? Ahora mire lo que hace Pedro. Pedro el pescador, Pedro el pelionero, Pedro, este Pedro que nos identificamos un poquito con él. Mire lo que ahora hace Pedro. Y yo quiero que usted piense, ¿por qué Pedro habla con tanta seguridad? Algo le pasó, algo le llegó, como que alguien le prendió el foco, se le prendió la luz. Y Pedro ahora, mire lo que hace Pedro. En el verso número 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora Pedro no está con la espada tumbando orejas. Ahora Pedro no está con las redes tratando de pescar unos peces. Ahora Pedro está poniendo la mano sobre alguien y el Señor, usando a estos hombres, está llenando a la gente con el poder de Dios. ¿Sí ve que es una vida diferente? No está bajando orejas, ya dejó la vida peleona, ya no está pescando, ya no está pensando en la plata, sino que está diciendo, listo, mi vida tiene un propósito. Y Dios me regaló un propósito, pero Dios le regaló un propósito a Pedro, y Pedro lo entendió en el momento que él supo quién es Jesús. Y mire lo que sucede, porque hay gente que trata de meterse en este asunto, pero de la forma equivocada. Verso número 18, por ahí hay uno, y cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire lo que hizo esta belleza. Él les ofreció dinero. Dijo, oiga Pedro, mire hermano, lo que usted acaba de hacer, eso se ve poderoso.
que usted toque a alguien y que esa persona reciba el poder de Dios. Eso, yo quiero eso. ¿Cuánto es? Y le sacó la billetera. ¿Cuánto es? Pásame tu cel. ¿Cuál es tu Cash App? Ahí arreglamos. ¿Cuánto es? Pero Pedro no era el mismo. Pedro sabía que lo que estaba en él, lo que estaba operando a través de él, no era de él. Por eso, hermano, lo que nosotros somos hoy no es por nosotros, es porque hay algo poderoso dentro de nosotros. Es porque hay algo fuera de este mundo dentro de nosotros que nos ha transformado. Y somos una criatura diferente. Amigo, esa es la oferta. Usted deja entrar a Jesús y Él te cambia la vida. Déjelo por fuera y usted siga igual. Pero si lo dejas entrar, te la cambia porque te la cambia. Porque donde llega Jesús, Él todo lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. Ahorita con el cambio de presidentes, llega la primera dama y ella dice, no, estos colores no me gustan, me lo cambian todito. Que este cuarto no me gusta, esta pared no me gusta, estos muebles no me gustan, y se los tienen que cambiar solito porque llegó una familia nueva. Cuando llega Jesús al corazón, le dice, este corazón no me sirve, necesito hacerle uno nuevo. Y empieza el Señor a tumbar paredes, pensamientos, ideas, temores. Y empieza el Señor a fortalecer dentro de ti y hace una casa nueva donde Él pueda vivir. Y Pedro le dice a él, dadme también este poder, o Simón le dice a Pedro, para que cualquiera a quien yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y luego le dice otra vez esta palabra, arrepiéntete, porque tu corazón pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga, hay pensamientos en nuestras vidas que a Dios no le agrada. Amigo y hermano, yo sé que hay cosas que usted las tiene bien guardaditas que nadie las sabe. Que nadie las sabe, pero Dios sí las sabe. Dios sí las sabe. Entonces por allá sigue este mismo Pedro. Pasen conmigo ahora al libro de los Hechos, el capítulo número 10. Verso número 44. Mire lo que pasa. Pedro está hablando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los de la circuncisión son los judíos. Y ellos se quedaron asombrados. ¿Cómo así que Dios está regalando su Espíritu? Que el Señor le está regalando el Espíritu de Él, se lo está regalando a los que no son como nosotros. Y es que el plan de Dios no es solo salvar a gente de una nación, es a salvar gente de todo pueblo, tribu y nación. Y por eso entramos nosotros. Y en el verso número 46, porque los que oían que hablaban en lenguas y miren lo que hacían, y que magnificaban a Dios, verso número 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48. Y mandó bautizarles ¿cómo? En el nombre.
Mire cómo habla Pedro. Pedro habla así porque él ya la tiene clara. El Señor está salvando tanto a los judíos como a los gentiles. Y la tiene clara y mandó bautizarlos. Y sigue avanzando un poquitico. Hechos, el capítulo número 19. Este es otro personaje de la Biblia. Pero en el verso número 5, este es otro hombre interesante, pero no alcanzo a entrar a la vida de él. Es un hombre que se llama Pablo. Y dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto, ahora ya no Pedro, sino Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Ahora lo que Pedro había hecho, ahora lo está haciendo otro. Porque lo que Dios tiene no lo hace a través de una persona, lo hace a través de quien Él quiera. Entonces Pedro en algún momento era un pescador, era un hombre duro, y el Señor lo transformó y ahora está orando y ayudándole a otros. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que sobre él llevaba unos muertos encima porque había perseguido a los cristianos. Y ahora el Señor le sale al encuentro, le cambia la vida, y ahora Pablo está hablando de Jesús y está haciendo lo mismo, es que poniendo manos y la gente recibiendo el Espíritu Santo. Lo que le quiero decir es, no importa hoy quién se bautice, no importa qué vida hayan llevado, el Señor a todos nos puede y nos quiere usar. Sino que hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto. Nunca permitas que tu pasado te detenga. No, yo nunca puedo cambiar. No, es que donde me formaron, es que mi casa, es que mi familia, es que yo no puedo ser otro. Nunca te aferres a tu pasado. Porque acuérdate de algo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. ¿Habrá alguien que grite gloria a Dios en esta hora? Entonces, para ir cerrando en esta hora, solucionemos lo que pasó allí al principio. Solucionemos lo que empezó y lo que le sucedió a Pedro para empezar a hablar de esta manera. Mateo capítulo 16. Recuerde que Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Verso número 14, unos dicen que eres Elías, que dices Jeremías, algunos de los profetas. Luego el verso 15, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Verso número 16 es la respuesta que le cambia la vida a Pedro. Pedro entendió esto, entendió el mensaje, entendió con quién había caminado. Y le responde Pedro y le dice, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Salvador. Tú eres el que todo nuestro pueblo viene esperando. Tú eres el que los profetas vienen anunciando. Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Que realmente es decir, tú, Jesús, tú eres Dios. Eso es lo que Pedro le quiere decir con su lenguaje limitado, y les dice, tú Jesús, el que ha caminado conmigo, el que me has permitido ver cómo la gente puede vencer la muerte, el que me has mostrado cómo tú tomas lodo en tus manos y se lo mete a los huecos del ojo de alguien allí en su cabeza y le dice que se lave y empieza a ver. Eso no lo puede hacer nadie si tú no eres Dios. Y Pedro le dice convencido a Jesús, tú eres
el Cristo. Y ahora Pedro es otro. Ya no es el que lo negó. Ahora él está convencido de esto. Y mire lo que le dice Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le pasó a Pedro? Recibió una visión de lo alto, una revelación, algo. Dios le permitió entender quién era Jesús. Y cuando Pedro entendió que Jesús es Dios, ya la tuvo clara. Ah, ya. ¿Y tú estás conmigo? Ah, ya. ¿Y tú ahora quieres vivir dentro de mí? ¿Y tú quieres que yo haga las cosas que tú antes hacías? ¿Tú quieres usar mi vida? Ahora ya la tengo clara, Jesús. Hágale. Envíame. Y la vida de Pedro se convirtió en otra. Pero su mensaje no cambió. Porque el mensaje que cambia a todo el mundo es muy sencillo. Arrepiéntete. Reconoce que en nuestro corazón, en tu corazón y en el mío, hay pecado, hay pensamientos, hay cosas que nos alejan de Dios. Y cuando tú reconoces eso y te postras y te humillas a los pies del Señor y le dices: yo me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de que yo sé que te necesito. Me arrepiento de haber estado tan lejos de ti por tanto tiempo. Me arrepiento. Entonces el Señor dice: tranquilo, aquí te he estado esperando. Ahora yo voy a hacer algo por ti. ¿Y sabe qué hace Jesús cuando alguien se arrepiente? Lo invita a que pase por unas aguas. No importa el lugar, puede ser el mar, un río, una pila bautismal como esta. No importa, el agua no interesa. Lo que interesa es que Jesús y su nombre sea invocado sobre la vida de esa persona. Porque como no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que en ese nombre se tiene que doblar toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces ahora este nombre, el nombre de Jesús, cuando es invocado sobre la vida de alguien, entonces ahora en ese momento recibe la limpieza de su alma, el perdón de sus pecados. Y eso nos cambia. Eso nos cambia. Porque Jesús, donde quiera que llegue, Él cambia el corazón. Pedro fue otro desde el momento que entendió quién es Jesús. Si hoy has entendido quién es Jesús, que Él quiere ser la piedra del ángulo para tu vida. Él quiere ser tu amigo. Te quiere ayudar a construir tu familia. Te quiere ayudar a sanar las heridas de tu pasado, a llenar los vacíos que hay en tu corazón. Si alguien aquí entendió quién es Jesús, invítalo a tu corazón y arrepiéntete. Dile: yo te invito, Señor, pero necesito que me cambies. Necesito que me ayudes, que me transformes. Porque estoy muy acostumbrado a vivir una vida lejos de ti y ni sabría por dónde empezar. Y tú no tienes que preocuparte por eso. Jesús se encarga de cambiarnos. Lo único que necesitas es decirle: Jesús, aquí está mi corazón arrepentido.